Bienvenidos al podcast Huella Verde. Este es un espacio donde juntos aprendemos temas de actualidad sobre medio ambiente, sociales y de salud. Hola, soy Melissa Calvo y bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast Huella Verde. Hoy tenemos el gusto y el honor de que nos acompaña el licenciado Juan Mario Dari. Él es biólogo, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una amplísima experiencia en el tema ambiental y gerente general del Laboratorio Lavín, uno de los laboratorios pioneros en control de calidad del agua y del aire. Así que bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos el día de hoy. Todo un gusto y gracias por la invitación. Claro que sí. Esta oportunidad vamos a tener el gusto de conocer un poquito de la historia de cómo se fundó el Ministerio de Ambiente en Guatemala y de cómo el licenciado Dari fue uno de los primeros ministros de Ambiente que tuvo el país. Así que hónrenos con la historia, licenciado. Bueno, les cuento un poquito los antecedentes. El movimiento ambiental en Guatemala, digamos que se origina en 1972 con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. En ese tiempo estaba de presidente Arano Osorio. Nombró una comisión, dentro de las cuales estaba doña Marta Pilón de Pacheco, estaba mi padre, estaba creo que Luis Ferraté y alguien más que me escapa. Ellos fueron a esta conferencia. De esta conferencia, que fue realmente el primer cónclave mundial para tratar temas ambientales, entonces de esta conferencia surge lo que se llamó la Estrategia Mundial para la Conservación. Un documento que fue como la guía para iniciar, digamos, a nivel mundial, todo este movimiento, digamos, de respeto a la naturaleza, al medio humano, realmente al medio ambiente, que después evoluciona a otro documento que se llama Cuidar la Tierra. A raíz de esta primera reunión convocatoria a nivel mundial, pues se introduce en Guatemala un poco el tema, y una de las estrategias era el tema de la capacitación, la concientización, la educación a todo nivel, desde la población hasta el presidente de la República, que en ese tiempo estos temas no se trataban, se hablaba con los diputados, se hablaba con los maestros, en la academia, realmente un tema muy amplio. En esa parte, lo único que fui fue testigo, porque obviamente mi padre y, digamos, su equipo de trabajo estaban muy involucrados en este asunto. A raíz de esta situación, en el año 73 se crea, el 3 de mayo, lo que se llamó la primera comisión ministerial para cumplir con las recomendaciones de este cónclave. Fue muy interesante todo este proceso porque en ese momento dependía todo esto, en aquel momento, del Ministerio de Gobernación. Es decir, se puede conversar y ubicar unas oficinas en el ministerio y se armó esa primera comisión, que era una comisión asesora para el ministro de Gobernación, que era el que presidía esta comisión, que estaba conformada por diferentes ministerios del gobierno: Agricultura, Salud, Economía, Relaciones Exteriores, etc. No había realmente ninguna instancia, digamos, que fuera relacionada con el tema ambiental directamente. Más adelante, en el 75, se crea la primera comisión asesora de ese presidente. Y se trata de estar a ese nivel porque se pretendía, digamos, tener una incidencia directa sobre el presidente de la República y sus decisiones. Así que, si ustedes analizan un poquito, digamos, la historia, realmente el CONAP también fue creado de esa manera. Por eso es que el CONAP, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, depende directamente de la Presidencia de la República. Correcto. Tratando pues de mantener ese nexo, esa voluntad política. Y como el más alto nivel de autoridad para la toma de decisiones. Así mismo.
Así que en 1975, en el gobierno de Shell, Lauro García se crea entonces, como les cuento, esa comisión asesora. Y esa comisión asesora, siguiendo los lineamientos, digamos, de aquella primera reunión en Estocolmo en el 72, empieza a trabajar y a desarrollar lo que fueron, digamos, los primeros borradores y finalmente lo que se propuso al Congreso de la República para que emanara de ahí la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en Guatemala, que vino a ser promulgada hasta el año 86 en el gobierno de Cerezo. 10 años después, prácticamente. En esa ley, que es el decreto legislativo 6886, se crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la CONAMA, que también dependía, pues, de la Presidencia de la República. Entonces, hubieron varios muy distinguidos directores, comisionados, secretarios ejecutivos de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente. Y en el año 89, hasta el año 89, se crea la Ley de Áreas Protegidas y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El camino se fueron creando otras instancias, ¿verdad? Yo me recuerdo que, por ejemplo, en el tema del Instituto Nacional de Bosques, primero se llamaba DIGEBOS, después y así fue evolucionando bajo el Ministerio de Agricultura. Y entonces, si ustedes miran el tema de las áreas protegidas, en particular, áreas protegidas que dependen del IDAE o del INWAT, en algunos casos del INAP, en otros casos de la Universidad de San Carlos, caso de los biotopos, y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que incluye obviamente todas, finalmente se consolida en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Así que, muy importante, porque en el 2012, bajo el amparo de la SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, se crea la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Entonces, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo integra, digamos, todos los países de Centroamérica y actualmente Panamá y República Dominicana, incluyendo Belice, fueron poco a poco pues integrándose a la comisión, fue tratando bajo esa ruta de ir elevando el perfil de esas autoridades ambientales. De hecho, en Panamá, por ejemplo, se llamaba la ANAM, la Autoridad Nacional del Ambiente, y en otros países pues eran comisiones similares hasta que fueron subiendo todas al rango de ministerio. Y el Ministerio de Ambiente se crea en el año 2000 bajo el gobierno de Portillo y inicia su función en enero del 2001. Correcto. Así que sí, nosotros con Biotrash pasamos todavía el proceso de autorización con CONAMA. Claro. Estaba el doctor Juan de Dios Calle a cargo. Correcto. Y hasta un año más o menos después ya de existencia de la empresa, apareció la autoridad ya propia del Ministerio de Ambiente. Y lo que logramos ni siquiera era una licencia ambiental. O sea, nos dieron un dictamen favorable porque no había una figura administrativa estructurada que autorizara a empresas del giro de negocio del manejo de desechos peligrosos como el nuestro. Excepto que había un artículo en el Código de Salud, en el 90-97, que hablaba sobre el manejo de desechos hospitalarios peligrosos, que era el artículo 106. Correcto. Y muy interesante lo que usted menciona, y le digo por qué. Porque básicamente, digamos, cómo funciona el Estado y la legislación, como un perchero, del cual usted va prendiendo las cerchas con su ropa, pero cada uno de esos trapitos que usted cuelga ahí es una ley, es una norma. Y si el perchero no la contempla, no se puede legislar. Legislar. Entonces, realmente, digamos, ha sido todo un proceso que, de hecho, con el tema de los desechos, hoy día, digamos, todavía está pendiente una ley marco para normar o para darle realmente sustento legal al tema del manejo de desechos sólidos en el país. Porque
En el caso del suscrito, de mi persona, nosotros tratamos de desarrollar algún tipo de reglamento en aquel momento bajo una instancia que funcionó bajo el Ministerio de Ambiente que se llamaba la CONADES, Consejo Nacional de Desechos Sólidos. Y entonces propusimos una reglamentación, pero nos dijeron, mire, no hay dónde engancharla. Entonces tuvimos que echar marcha atrás y nos concentramos pues, en una serie de otros temas en el Ministerio de Ambiente, no sin dejar esto, digamos, sin tratar, pero realmente, digamos, este es un tema de conciencia ciudadana que lo vemos todos los días, pues, o sea, pues, cada vez que llueve, se tapan las alcantarillas, el río Motagua se llena de plásticos, porque la conciencia ciudadana todavía no está madura para eso, no ha permeado en nuestra sociedad, digamos, realmente una campaña fuerte que haga responsable al individuo. Pero volviendo a la historia del Ministerio de Ambiente, un poquito comentarles que durante estos 6 periodos, digamos, que han habido desde que se creó el ministerio hasta el día de hoy es un periodo inconcluso, han habido 20 ministros de ambiente. En 6 periodos, 20 ministros. 20 ministros. En el periodo 2001-2004 hubieron 4 ministros. En el 2004-2008, que fue el periodo en que yo tuve el honor de servir a mi país en este cargo, yo sí estuve los 4 años. Entré cuando inició la administración y salí. ¿Con qué administración? Al final de la administración con Oscar Berger. Con Oscar Berger. Del 2008 al 2012 hubieron 3 ministros. Del 12 al 16 hubieron 4. Del 16 al 20 hubieron 3, del 23 al 24 hubieron 2, y en esta administración ya van 2. Así que espero que haya una estabilidad, porque cada vez que alguien nuevo llega, hay una tendencia en este país que es a decir que no hay nada. Yo no encontré nada, no había nada cuando yo llegué. Mire, realmente yo sí pudiera decirle que no encontré nada estructurado. Yo nunca me quejé, porque yo no llegué ahí para quejarme, sino para hacer las cosas. Correcto. Y entonces resulta que sí encontré muchas cosas, y lo más importante fue una ley que le daba vida al Ministerio de Ambiente. Hay un presupuesto ridículo, por decirlo así, 23 millones de quetzales, o 26 creo que eran en ese tiempo. ¿Se puede usted imaginar qué puede usted hacer con eso? 89% de ese presupuesto estaba dedicado a pagar sueldos y salarios. Y con ese presupuesto, versus presupuestos de 4,000, 5,000 millones en otros ministerios, correcto, se espera que ese ministerio rectore a los demás. Si no hay una visión estratégica, una voluntad política de hacer las cosas, sobre todo en sistemas presidencialistas como el nuestro, ¿verdad? Pues las cosas no se logran con la eficiencia que uno quisiera. Y no es sino hasta que uno llega a una instancia como eso que se da cuenta lo complejo que es dar un paso y volver y seguir el paso siguiente. Son 1000 trámites, consultas, autorizaciones, consultas de abogados, la Secretaría General de la Nación. Hacer un acuerdo gubernativo es verdaderamente todo un reto. Entonces, muchas veces cuando me decían, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y decía, pues estamos intentándolo por todos los medios. El asunto es que no es sino hasta que está uno realmente en la posición de poder hacer las cosas que se da cuenta de lo complejo. Y cada día se acompleja más el tema. Claro. Y sobre todo, porque en el marco legal de Guatemala, que nosotros no estamos, digamos, nosotros estamos en el positivismo, digamos, ¿qué ocurre? El funcionario está totalmente supeditado a la legislación. O sea, usted puede hacer, la persona individual puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, pero el funcionario público solo puede hacer lo que la ley permite. Le permite. Y entonces, ¿qué ocurre? Que usted tiene que consultar, tiene que fundamentar con base legal cualquier acción que usted va a hacer. No puede decidir hacer una acción arbitraria, digamos, o tener la buena voluntad de hacer algo, si detrás
no tiene usted el soporte legal para hacerlo. Por supuesto, y con ahora la presión ciudadana, la presión del legislativo, la indagatoria constante de las acciones del ejecutivo, me imagino que debe ser una silla a ocupar compleja y difícil de atender. Mire, le cuento que creo que es un tema muy interesante en este campo, porque básicamente de lo que se trata, al menos fue lo que intenté, digamos, hacer en la administración, fue darle una estructura racional al Ministerio de Ambiente dentro del marco de ley. Porque si realmente nosotros encontramos una institución muy debilitada, muy fragmentada, le diría yo, porque cuando entré al ministerio estábamos en el edificio 7 y 10, en el centro de la ciudad, pero ocurría que estábamos como en 3 niveles, y entonces cuando fui a conocer las oficinas del ministerio, yo conocía algo, pero no conocía el detalle hasta que me llega. Y resulta que había una oficina que era de abogados, había la siguiente oficina era de diputados, la siguiente oficina era una oficina del ministerio, la otra era una empresa privada, en el siguiente piso habían otras oficinas, no había una integración de una red de cómputo, no había centralización de información, no había computadoras, apenas había un par con internet, así que en esa desagregación era muy difícil. Yo le diría que era más eficiente la antigua CONAMA, el ministerio en ese momento. Así que como cuando inició la administración, había un problema económico serio, digamos, en el gobierno. Las arcas estaban bastante paupérrimas, según entiendo, en aquel tiempo. Entonces una propuesta, y esa salió de su servidor, que le hicimos al presidente en un gabinete de gobierno, fue decir, mira, el Estado tiene algunas propiedades y tiene, también ahí está el Banco de Guatemala que tiene, activos extraordinarios, porque no procuramos bajarnos los costos, porque solo de esos 26 millones, 3 pagaban renta. 7 o 4 millones era para pagar la renta de las oficinas centrales. Entonces resulta que nos fuimos a hablar con el presidente del Banco de Guatemala, y resultó que sí, que tenía unos activos extraordinarios. Y de esa razón, después de hacer una serie de estudios, nos fuimos a ocupar el edificio que estaba en la 20 calle. Ese que todo el mundo dice que se va a caer porque no es cierto. Nosotros lo analizamos, ahí sigue el edificio parado. Hicieron un estudio de suelo, se hizo un estudio, claro, una responsabilidad muy grande, ¿no? Hay una dependencia en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Yo hablé con el ministro en ese tiempo, que es el arquitecto Eduardo Castillo, una persona muy colaboradora y muy capaz, un visionario, le diría yo, una persona íntegra. ¿Qué pasó? Nos mandaron a toda una delegación de personas a hacer un estudio del edificio y nos dijeron, mire, este está anclado en piedra, porque había habido un problema ahí en el Cambrai recientemente, o no me acuerdo si antes o durante o después, pero un problema serio y deslave que hubo ahí. Correcto. Y efectivamente en ese mismo edificio había habido un desprendimiento, porque ese era un edificio de apartamentos, donde estaba la piscina, eso se hundió. Y son unos cortes verticales bastante fuertes. Entonces nosotros lo que hicimos fue, con las recomendaciones y con el apoyo del Ministerio de Comunicaciones, restauramos el talud, hicimos bajar el agua a las aguas pluviales, como deben ser, le dimos mantenimiento al talud, y eso podía, es más, habíamos pensado hacer un auditorium ahí, pero ¿qué pasó en las siguientes administraciones? Descuidaron el talud, le empezaron a meter carros y cosas ahí que no estaba hecho para eso, pues no soporta esos pesos. Y es claro, en alguna de las administraciones posteriores, creo que fue en el tiempo del licenciado, yo le voy a decir ahorita, y aquí lo tengo, Sidney Samuels. Él decidió cambiarse donde estaba la UNIS, es aquí atrás. Ajá, que por los museos. Por los museos. Así que, porque les dio miedo que el edificio se iba a caer, bueno, ahorita lo estoy usando en la municipalidad. Y ahí parado. Y sigue en uso. Y sigue en uso.
y si mantienen el talud, pues creo que seguirá por muchos años. Creo que el cambio, yo no sé, no conozco en la actualidad cómo están las oficinas, pero lo que sí puedo decirles es que durante ese tiempo hicimos muy funcional el ministerio. Había una instancia apoyada por la cooperación internacional, por varios cooperantes, AID y otros, que tenían un premio para la organización del Estado que hiciera mayor avance en modernización. Y nos ganamos ese premio al Ministerio de Ambiente y fue muy satisfactorio porque lo que nos dijeron fue, mire, con la menor cantidad de recursos necesarios, con la mayor probabilidad, ahorro, se logró hacer cantidad de cosas, se restauró el edificio, se armó una red completa de cómputo, nos integramos vía directa con el Ministerio de Finanzas Públicas, nos integramos satelitalmente con el sistema Seam Servir, o sea, se avanzó enorme, se armaron las unidades, había una pila de expedientes cuando nosotros entramos, como siempre pasa en ese ministerio. Correcto. Y además, llegamos a los gabinetes y les tuvimos que apretar a los ministros diciéndoles, señores, disculpen, toda escuela, obra y cosa que haga el Estado va a tener que tener un estudio de impacto ambiental. Claro, no muy les gustó, pero se tuvieron pues muy interesante, ¿verdad? Saber de la siembra de las bases, de la construcción del primer reglamento también de aguas residuales, el 236-2006. Pero si se va uno en el tiempo hacia atrás, tenemos como legislación alrededor de muchos acuerdos gubernativos, pero como bien mencionaba, licenciado, ¿por qué no ha trascendido una ley marco de manejo y gestión racional o integral de desechos y residuos sólidos? Porque esto adolece el país de una normativa suficientemente fuerte para poder legislar y evitar ver estos ríos contaminados, toda nuestra agua superficial agotada, las erosiones que hay alrededor de todas las cuencas, el daño ambiental que va a llegar a alcances de irremediable, porque como hoy día estamos viendo, va uno a Matitlán o a Titlán o va al río Las Vacas o vaya donde uno vaya, cualquier carretera está plagada de desechos sólidos y con los últimos situaciones de altísimo riesgo como lo que sucede en el vertedero del kilómetro 22 de AMSA, pues de verdad que es ya, como dicen, llamaradas, pero genuinas, ¿verdad? De alerta al manejo y la urgencia nacional de tomar una decisión a este respecto. Sí, le voy a contar, mire, evidentemente cuando uno mira la situación ambiental del país, coloquialmente hablando, está que se quema por las 4 esquinas. Es terrible la degradación ambiental que estamos suscitando en el país. Y es muy triste porque es el potencial del país en turismo, en energía, en recursos, en biodiversidad, en calidad de vida, en salud, en potencial a futuro. Es decir, parte del problema es que los gobiernos son inmediatistas, quieren soluciones de corto plazo y normalmente en el Ministerio de Ambiente no mira procesos de largo plazo. No se puede reforestar el país de la noche a la mañana, se necesita una constante. Y el problema es que cada 4 años o menos, como vemos en este caso, a veces se botan los procesos. Y sobre todo, no solo se botan en un ministerio como el Ministerio de Ambiente, que es de por sí importante, pero también ha sido, y se lo digo con conocimiento de causa, bastante, por no decirlo de forma muy grotesca, pero es realista, menospreciado, disminuido, digamos, en su importancia. Correcto. Entonces, lo que sucede es de que en el caso de las cosas que hay que hacer, de los reglamentos que hay que elaborar, de las leyes que hay que hacer, ocurren varias cosas. En primer lugar, cada proceso para generar un reglamento establece todo un procedimiento. Usted ha estado colaborando en este tema de la economía circular y otros, y se da cuenta del proceso que todo esto lleva.
Y no es primera vez que se lleva y probablemente va a continuar por algún buen tiempo. Así es. Entonces, las regulaciones de este tipo, para que sean aceptadas, tienen que tener una participación integral en la sociedad, porque si no, no se entienden. Hay reglamentos que realmente muchas veces sus efectos son negativos en el largo plazo o en el mediano plazo. Un poco había una queja respecto al reglamento actual, que no lo vamos a criticar, sino al contrario. Decía, mire, lo que ha sucedido es que las tarifas con recolectores de basura, de desechos, se han modificado y ya no la regresaron a como estaba porque había que hacer, se supone que más trabajo. Entonces, como que por un lado está la buena voluntad, pero por el otro lado, estratégicamente, a veces las cosas no funcionan como tal. De hecho, le voy a comentar algo que es bien interesante. El reglamento de residuales fue largamente platicado con todos los sectores y había dos posibilidades. Una era hacerlo a lo que le llaman comando y control, que es al final del tubo usted mide y si hay una concentración X determinada, yo lo sanciono. Eso tenía un problema, que usted no podía promover la disminución en el consumo de agua, porque mientras usted más reducía el consumo de agua, más se le concentraba el efluente. Entonces, había una sanción. Entonces había que pensar en una herramienta diferente y nosotros nos fuimos por el lado de los incentivos económicos, que era decir, usted tiene permiso, depende de su actividad o el cuerpo receptor, de entregar una X cantidad en kilogramos por día. Y entonces eso le permite reducir la cantidad de agua. O sea que si usted no conoce lo que está haciendo y a dónde va, y no pone las herramientas estratégicas adecuadas, los reglamentos realmente son complejos. Y este reglamento en particular fue muy discutido, muy discutido. De hecho, quiero comentarle, la última discusión ya, cuando estábamos discutiendo ya artículo por artículo, después de que habíamos puesto de acuerdo con todo el mundo, entramos a una reunión en unas oficinas que por cierto Ana Café nos prestó sus instalaciones. Entramos un día a las 10 de la mañana, se supone que iban a hacer unas cuantas horas y salimos al día siguiente a las 10 de la mañana. Pensaron los muchachos que yo me iba a ir, pero no me fui. Con mi asistente, que era es una persona connotadísima, el licenciado Ignacio Andrade, él me ayudó desde el punto de vista legal a honorar, porque desafortunadamente en aquel momento, yo no lo digo ahora, en aquel momento, los abogados que podíamos tener en el ministerio o estaban muy ocupados o no se les podía pagar lo suficiente, por lo tanto no eran probablemente los mejores, o estaban aprendiendo. Entonces, para poder balancear las ecuaciones con los abogados de los diferentes grupos, hubo necesidad pues, de pedir asistencia, y realmente, mire, fue una asistencia muy valiosa, completamente voluntaria, sin ninguna otra intención más que colaborar. Entonces, si hay ese deseo en la comunidad y ese reglamento, lo asumieron todas las cámaras y por eso es que dura hasta el día de hoy, porque imagínense, se emitió en el 2016. Se supone que cada 5 años se tiene que analizar y mejorar. Parte del problema, porque a mí cuando ingresamos y la siguiente administración, la del ingeniero Ferrate, alguno de los funcionarios me dijo, miren qué barbaridad, eso fue una gratuita concesión al sector privado, 18 años. Y yo le dije, mire, sector privado hay muchos que incluso ya están cumpliendo. Claro, falta muchísimo por hacer. Sí, y vamos dando prórrogas. Claro, pero es que las prórrogas y el tiempo son para las municipalidades. De hecho, ahorita ya es literalmente penal la contaminación. Hay varios casos que yo he conocido de personas que han estado o multadas o a punto de una sanción ya de privación de libertad. Ok. Entonces, porque ahorita es delito penal. Entonces, fíjese que el problema ha sido, entonces básicamente el tema de los 18 años fue para darle tiempo de adaptación a las alcaldías. Y lo que ocurrió, al fin y al cabo, es que, mire, y nosotros queríamos, fue un proyecto frustrado, lo traté de desarrollar, pero con pocos recursos, el tiempo, más el tiempo que le quitan a uno las interpelaciones del Congreso. Yo no digo que sean buenas o malas, son buenas,
pero cuando se abusa de la herramienta no lo dejan a uno trabajar. Tenía que ir todas las semanas al Congreso. Entonces, a las comisiones diferentes, o que lo llamaban por cualquier tema, que si un incendio, que si un deslave, que si una construcción, que una deforestación, que una contaminación de lo que sea, ahí tenía uno que estar metido. Y eso sigue sucediendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir dando por terminado. Es una historia muy larga y muy compleja y muchos temas que tenemos que abordar. Como dice usted, tenemos que apagar fuegos por los 4 cantos. Y de verdad, el tema ambiental es tan importante para que todos los abordemos. Desde la situación en la que nosotros trabajamos, pues apoyamos con esta información, ponemos a la luz personas clave, personas que tienen una trascendencia y conocimiento de causa de lo que han venido trabajando en el Ministerio de Ambiente y en su quehacer profesional. Sobre todo el que nos permita compartir, ¿verdad?, sus conocimientos y su historia para nosotros es un gran honor, de verdad, licenciado Dari. Y pues como somos de la misma casa de estudios, ¿verdad? Nos conocemos también como colegas, yo como química bióloga, usted como biólogo, mucho por hacer, mucho por aportar y que realmente es importante que estemos presentes en estas mesas técnicas, contribuyamos al mejoramiento de los reglamentos, tanto de desechos sólidos como de aguas residuales y podamos en el camino hacer algo por esta Guatemala. Así que muchas gracias por estar con nosotros y vamos a conversar en un siguiente episodio un poquito más de la VIN, porque ya no nos dio tiempo el día de hoy. Con mucho gusto. Y solo quería cerrar diciéndoles que creo que este tipo de información que pueda llegar a quien llegue hace realmente es muy necesaria. Que Guatemala necesita conocer y responsabilizarse de sus actos. Porque necesitamos limpiar este país, ordenarlo y reforestarlo. Es decir, creo que Guatemala tiene un potencial muy grande, pero si no lo cuidamos, lo vamos a perder. Correcto. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Huella Verde.